Bien, pastor, oremos, oremos. Señor mío, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos permites una vez más volver o retomar, Señor, las clases que tienes preparado para nosotros. Queremos rogarte, bendito Santo Espíritu de Dios, que nos ayudes, nos instruyas, nos capacites. Para ello, Señor, rogamos que tomes el control de todo ello. Bendiga a los pastores, Señor, y úsalos para bendición. Y así, Padre Santo, queremos rogar tu compañía. Damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, empecemos entonces con una alabanza. A ver, ¿quién puede dirigir? ¿Quién dice yo? Zulin, una alabanza puedes dirigir. Julio, un texto bíblico para leer. Y Sol Melgarejo, un texto para compartir así brevemente, rápidamente. El devocional que has leído hoy día, ¿qué texto te habló Dios a tu corazón, tu vida? A ver, vamos. O no pueden, están en el trabajo. Si es así, no se puede trabajar, ¿ah? Porque se conectan y no contestan, van restando puntos. Pastor, perdón, dijo un texto bíblico, dijo, ¿verdad? Claro, una lectura, un texto, Ok, ok. ¿ya? Zulin, una alabanza y solo un texto para compartir y meditar qué te habló el Señor el día de hoy. ¿No está Zulin? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, Sol, está activos. Julio, aperturemos con un pequeño introducción, porque eso también es parte de la educación práctica que vamos a aprender el día de hoy. O sea, no solamente el maestro habla, enseña, sino que la educación va a través de una conversación, a través de un diálogo, a través de peticiones, a través de preguntas. Eh, entonces, el maestro no solamente enseña, sino aprende también de los alumnos. Por eso pido una alabanza, un versículo para que medite, pero no me están respondiendo. ¿Qué hago? Ah, y se está grabando todo esto y después el informe voy a pasar, no responden. A ver, vamos a preguntar a Roger Luna. Bienvenido, Roger. ¿Cómo estamos? Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? ¿Se me puede Sí, te escuchar bien? escucho. Sí, te Sí. escucho. Creo que estás como Mm, alumno libre, ¿no? sí, sí, sí. Excelente. Bienvenido, bienvenido. Eh, Roger. bueno, cuál es la pregunta, pastor David? No, a ti te estoy saludando nada más. Ah, ok. Ah, vale, vale, vale. Muchas Excelente, gracias. excelente. ¿De qué iglesia eres? Ayer estuvo en la iglesia, en la casa de Dios, la de Pucallpa. Excelente. Oh, bueno, Allá, qué bien, qué bien. Ayer se casa conectó de con Dios de Pucallpa. Excelente. Ucayali, excelente. Me alegra. Bienvenido, Roger. Si puedes dar el ejemplo a otros de figura, no sé, prender tu cámara y eso me gusta a mí, ver sus rostros, pues. Nadie quiere ver qué hay detrás de su casa. No, nadie quiere ver su cara tampoco, solo queremos saber que está ahí, que no está haciendo otra cosa, sino que está ahí aprendiendo, está
conectándose a nosotros. Ese es el verdadero estudiante, el que tiene ganas de aprender, de ser educado, transformado, ¿no? Bueno, a ver, Roger, ¿cuántos años tienes? 22, pastor. Uy, qué lindo, ¿no? ¿Qué carrera estás estudiando? Estoy estudiando marketing. Excelente, excelente. Mis felicitaciones. ¿Ya estás terminando? Me faltan 2 años. 2 años. Excelente. Bien, bien, Zulin. Así me gusta. Te animaste. Eso es. Ya, me alegra. Vamos a, creo que Julio está yendo a casa, Adrián también está yendo a casa por el bus y todavía están. Y Sol está que entra y sale, parece que su internet está fallando, ¿no? Bueno, pero tienen buen internet en Piura. He medido la señal allá en Piura y tienen banda ancha, fibra óptica. Pueden, lo veo todos los gestos que hacen por ahí. Ya, listo. Pedí un texto, Zulín, una alabanza cortita, impactante. ¿Se puede? Activa tu micrófono. A para, ver. para cantarla. Ajá. Es como un culto de apertura, vamos a hacerlo del inicio del ciclo, ¿no? Adelante. No eres muy buena, o sí. No, no Ya. cantando, ¿Para qué eres buena? Cocinando. enseñando como Ah, maestra. enseñando, ya, enseñando. A ver, ¿qué texto has leído el día de hoy? ¿Qué texto Dios te habló y te dijo para el día de hoy? Ay, bueno, estuve leyendo primera de Tesalonicense, me impresionó la primera parte cuando Pablo no saluda a la iglesia tesalónica y me gustó porque es como un ejemplo de iglesia, ¿no? Como que nos felicita por su fidelidad, por el amor que se tienen unos a otros, que son ejemplos para otras iglesias como la iglesia son ejemplos para la iglesia de Macedonia y Acaya. También dice que son imitadores de Jesús y que el evangelio no llegó a ellos con palabras, sino con poder. O sea, que podían ellos demostrar a Dios con su Excelente, testimonio. ay, y qué coincidencia, yo también he leído eso hoy día Sí, y me impactó la última parte cuando dice cuando dejaron a sus ídolos y se vuelven a Dios, ¿no? Wow, sí. eso es maravilloso, excelente. Ya, nos falta ya la alabanza y la lectura. A ver, la alabanza. Roger, una alabanza. Te agarré a. Por lo menos debemos saber cada uno, saber una alabanza para algo defendernos, ¿sí o no? A mí no me gusta mucho, no soy bueno en la música, pero tenemos que aprender algo para ser educados, ¿no? Sí, es cierto. De Sí. hecho, me sé algunas, pero no soy tan bueno cantando. No tengo el talento de cantar. Así que no quiero Ajá. reventar los tímpanos por ahí. Pero sí, sí sé algunas. A ver, ya, muy bueno. ¿Cuál lo sabes? Un salmo. Un salmo. A ver, se me ha nublado ahora. Puede ser ¿Saben? el poderoso de Israel, puede ser. El El poderoso de poderoso de Israel. Israel. El Sí, muy buena, poderoso muy de bien. Israel. Esa puede ser. Claro, ¿ah? El poderoso de Israel. Yo no tampoco no soy muy bueno y no recuerdo mucho, pero ese es el poderoso de Israel. Amén. ¿Saben el Salmo 117 o no? El Salmo 117 es el salmo más corto de la Biblia. El más largo de la Biblia, ¿cuál es? El Salmo 19. 119. El versículo central de la Biblia, ¿cuál es? El Salmo 18. 118. El versículo central de toda la Biblia. 8. Versículo 8.
Así es. Qué bonito, ¿no? Wow. El Salmo 117. Son el salmo más cortito. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén. Bien, chévere. Ahora vamos a empezar. Ahora vamos a empezar a ver, quiero compartirles el sílabos a todos ustedes para que sepan qué vamos a hacer. Bien, a ver, permítame. A ver, Nación Cristiana. Acá. Listo. ¿Se puede ver? Sí, sí, pues se puede. Se puede ver, ¿no? Pero muy chiquitito. Vamos a agrandarlo un poco más. Ahí, Mejor, mejor. mejor, ¿no? Bien. Ahí está el nombre del curso, Educación Cristiana, programa del Ministerio Pastoral, miércoles de 7, perdón, acá es lunes de 7 a 10 al año. Profesor, correo electrónico, si me quieren escribir, ahí está mi teléfono, ya. Y, a ver, Javier, lee la descripción del curso, ¿puedes leer? Sí, correcto. El curso comprende el estudio de los fundamentos bíblicos, teológicos y pedagógicos del Ministerio Educativo de la Iglesia. Tiene el propósito de definir su marco académico y su aplicación práctica en cada área del ministerio eclesial. Asimismo, incluiremos algunas tendencias actuales en la tarea docente de la Iglesia en la realidad contemporánea. Sí, muy bien, entonces vamos a mirar desde los tiempos bíblicos hasta la edad actual, ¿no? Bien, entonces continuamos con los objetivos. ¿Qué es lo que queremos aprender aquí? Tenemos 5 objetivos. El primero, vamos, Que Roger, el estudiante conozca bien las bases bíblicas para la educación cristiana. si conozca bien las bases bíblicas. 2, Roger. Que el estudiante conozca bien las bases históricas para la educación cristiana. Muy bien, eso vamos. Sí, en tercero, vamos, Zulin. El estudiante estará capacitado para entender con precisión las bases socioculturales y psicológicas para la educación cristiana. Sí, es muy importante, ¿no? Capacitarse. Y cuarto, El Adrián. estudiante, Adrián, ¿está ahí? A ver, adelante, Adrián. Está Adrián ahí. Julio, ¿puedes leer? ¿O todavía? Ya, sigue Trujillo. Que el estudiante aprenda una estructura organizacional, ¿no? Para desarrollar un programa educativo en la iglesia. Y continuamos con Roger, el último.
Que, que el estudiante conozca las herramientas pedagógicas y tecnológicas existentes para brindar una eficaz educación cristiana. Excelente. Hasta acá. Les pregunto a todos ustedes que estamos aquí. A ver, conversemos un poco. Eh, ¿Cómo está la educación pedagógica o el Ministerio de Educación de nuestro país, la educación secular? A ver, ¿cómo creen que está? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién dice yo? Bueno, yo quisiera participar. Sí, En adelante. las mañanas yo trabajo para una institución privada acá en Pucallpa. Soy profesor de inglés también, entonces sé un poco cómo es la educación. A ver, comprando una educación pública, creo que la privada está un poco mejor, pero siendo honesto, los chicos sí, yo trabajo con adolescentes y los adolescentes sí tienen otras motivaciones que ya no es tanto el estudio como se veía anteriormente. La tecnología y las cosas que podemos observar en el mundo secular les está ganando mucho de ellos. Y yo de alguna forma sí siempre trato de hablar sobre la palabra de Dios, tratarle de dirigirle, pero sí, hay mucha distracción en los chicos. Esta generación es muy diferente a las generaciones anteriores. Creo que tienen muchas oportunidades ellos para poder desarrollarse, pero prefieren hacer cosas muy tontas que lo educativo. Se están dirigiendo por un lado que realmente es preocupante. Yo lo veo porque yo trabajo con jóvenes y es muy preocupante verlos, pero siempre tratando de dirigirlos y hablarles siempre de la esperanza que está en Jesucristo, ¿no? Excelente, Roger. Wow. Zulin, Bueno, yo soy profesora de inicial, entonces, bueno, partiendo de que el Perú, la religión, por así decir, que más predomina es el catolicismo. Entonces, como profesora, ¿no?, cristiana, ir en contra de algunas ideas es difícil, no, no, la profesora no puede en sí enseñar algo que vaya en contra de lo que se le dice que enseñe, ¿no? Y mucho se habla sobre las fiestas, por ejemplo, del Señor de los Milagros, la Virgen del Fátima, ¿no? Y en eso está muy implantado todo eso. Pero también hay temas como, por ejemplo, los discípulos de Jesús, los milagros de Jesús, y ahí como que no se puede hablar un poco, pero también hay un poco de temor con respecto a los padres, porque hay padres que no lo toman tan bien cuando, por ejemplo, con una profesora cristiana quiere enseñarle a los niños de otra forma diferente a las que ellos creen, ¿no? Entonces es algo también difícil por esa parte. ujú, gracias. Mi esposa también es profesora de educación primaria y enseña ahora este año el tercer grado de primaria. Y el año pasado, en segundo grado, le tocó enseñar a una profesora cristiana en el mismo salón. Entonces, esa profesora cristiana fue denunciada por enseñar la Biblia en el colegio. Wow. Pero, ¿qué falló ahí? ¿Qué sucedió? Bueno, a veces falta, ¿no? Falta sabiduría, inteligencia. Por eso la educación no va con lo que enseñas, sino la educación va a lo que es la persona con los valores que los practica. Respetar su religión, pero también impactar con mi ejemplo de vida a la otra persona que está equivocada. Y eso requiere una sabiduría. La educación va en todas partes. Por ejemplo, en Japón se dice que son muy educados. Un coche se cae, se derrama las cosas que hay de lo que está llevando, todos los autos paran,
todos agarran una caja, le ayudan a su coche de nuevo, abren el paso inmediatamente y avanzan. Pero en el Perú se cae alguna camioneta, algo, ¿qué hacen? Todos van, agarran y se van llevando a su casa, no lo devuelven. La educación tiene que ver mucho con los valores, la honradez, la veracidad, tiene que ver con la actitud de no enfadarse, de saber respetar a la otra persona, tratándolo como a superior más que a uno mismo. Entonces, una cosa es instrucción, tener tanto conocimiento de matemática, lenguaje, ciencias y todo, pero no tiene nada del autocontrol de su mente, de su corazón, y ahí se deja impulsar por su carácter, ¿no? Entonces, habrán escuchado personas que hablan palabras soeces, todo esto a mí me incomoda, me molesta. Lamentablemente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué dice Adrián Rivera? Bienvenido. ¿Qué Bienvenido, tal, pastor? No, bienvenido. no escuché bien. ¿Qué tal, pastor? No escuché bien la pregunta. Estaba justo entrando en mi casa, pastor. Ya, excelente, ya estamos Pastor, entrando. ¿Cómo mientras está la Adrián se va educación preparando. cristiana, la educación secular y cómo está también la educación cristiana en las iglesias en estos tiempos? Estamos conversando, dialogando. Mm, bueno, cada vez creo yo, la Biblia está más alejada de los colegios, de las escuelas, ¿no? Están que, bueno, adoptan estas nuevas corrientes, por lo menos modernas, que viene de otros países. Por ejemplo, en Argentina, Brasil, Chile, por ejemplo, ya es normal hablar los géneros, de, este, de ideología de género, igualdad de género. Entonces, esas cosas cada vez se están adoptando más acá en Perú, y lamentablemente pues, la Biblia o los cursos de religión ya no enseñan lo mismo que antes, pues, ¿no? Aún quedan colegios cristianos. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio cristiano y me formé ahí, y bueno, para mí fue lo más importante, o sea, estudiar ahí. Yo creo que sin esa formación diaria en el colegio no hubiese permanecido en la iglesia, en la fe. Todos los días escuchar un mensaje, todos los días ser devocionales, creo que fue fundamental, ¿no? Para mi formación, y creo que también para mis compañeros, y para un niño o un adolescente en los caminos de Dios siempre es importante, y lamentablemente eso se está perdiendo cada vez más, ¿no? Sí. Y quiero mostrarles una base bíblica, a ver qué piensan sobre esto. A ver, busquen Jueces capítulo 2, versículo 10, los que tienen su Biblia ahí, rápidamente. Disculpe, Pastor, Jueces, capítulo 2, Jueces 2, versículo. 10. Jueces 2, 10. ¿Lo pueden leer? Amén, ¿me puedo leer, pastor? Sí, pueden leerlo. Ok, Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Gracias, Julio. ¿Qué pasó acá? Se levantó otra generación que no fue instruida, no fue educada en la educación cristiana, y entonces como no fue instruida, no fue capacitada, eso es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué piensan con ese versículo? A ver,
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pastor, tiene que ver con la responsabilidad que tienen los padres, ¿verdad? De poder, Exactamente. bueno, no sé si en todo caso es una opinión mía, o en todo caso es errónea, pero tal vez. Pero lo que yo considero es que en el Perú se le ha dado a la educación en el Perú, eh, la responsabilidad al gobierno de educar. Y entonces eso tal vez ha hecho de que en las familias se deje la educación en casa. Creo que en los últimos años como que hay más integración ya de los padres, intentan, ¿no? Los profesores dar mayor integración a los padres que trabajen también con los hijos, pero cuando se trabaja, o sea, cuando las leyes en un país definitivamente no van de acorde con la escritura, y en este caso la política educativa no va de acuerdo con la escritura, siempre obviamente la educación no va a ser la más óptima. Y recordamos que en la ley, los israelitas, la responsabilidad de la educación a los hijos, de la instrucción a los hijos recaía en los padres. Y decía que la ley la tenían que ellos hablar por las mañanas, por las tardes, por las noches, lo tenían que instruir. Cuando los padres dejan al Ministerio de Educación hacer ese trabajo, el Ministerio de Educación, pues, ¿no? Los profesores van a empezar a darle una serie de enseñanzas erróneas. Entonces, es nuestra responsabilidad, o es la responsabilidad de los padres, ¿no? El poder instruir, enseñar la escritura a los hijos. Pienso que desde ahí, o sea, si es que no se forman leyes educativas respecto a la Biblia, pues la educación en el Perú siempre va a ser equívoca, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Sí, Pero gracias. pastor, también hay algo que es cierto que, o sea, por más que los padres sean cristianos, a veces dejan la responsabilidad de la enseñanza a los maestros de la escuela dominical. O sea, piensan que los maestros van a enseñarle el domingo todo lo que tienen que enseñarle ellos a los hijos. Y, Sí, digamos, durante la semana no se preocupan mucho de eso. Esa en responsabilidad una cada vez hora de se la va escuela dejando, ¿no? dominical no puede hacer mucho, ¿verdad? La iglesia. Pastor, Claro, o sea, sí, es cierto. pastor, quería, ¿cómo se llama?, comentar algo. Sí, Mira, sabemos todos que hay una currícula general en el Ministerio de Educación. Hay como Ministerio de Economía y todo lo demás, pero la Comisión de Educación, y hace pocos meses atrás cambiaron a la ministra de Educación, porque no se alineaba a a una línea en el cual no le parecía bien a la presidenta actual. Entonces, ¿esto qué nos lleva a entender? Que dentro del Parlamento, dentro de los congresistas, hay una comisión de educación que no está trabajando bien y lógicamente que no va porque ya perdió, ¿qué te digo? Todo temor a Dios, vamos a plantear ese punto cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los colegios? Se adaptan a esa currícula, tanto los privados como los estatales se adecuan a esa currícula. Entonces, ¿qué hace el docente? ¿Qué hace el colegio? Tiene que rendir lo que está ahí en la currícula, está ahí. ¿Qué cosa viene ahí? Ya nosotros tenemos conocimiento, ¿no? De años atrás que hay una corriente de que quiere eh, cambiar todo el patrón, el principio bíblico. Pero ¿a dónde quiero llevarles, pastores? Que el mundo va a ir de peor en peor. Nosotros como iglesia y como cristianos tenemos que educar en casa, tenemos que enseñar principios, valores, porque el joven sí o sí un día va a salir de casa, termina quinto año de secundaria y tiene que ir a la universidad y se va a encontrar con una realidad diferente. Y para eso, ¿no? También el joven donde va tiene que congregar para que no olvide su principio, no olvide su enseñanza. Cosa que está en universidad
así como nuestro hermano Roger está trabajando, le preocupa a él, pero también se congrega. Entonces, eso es, al estar en Pucallpa, lo conozco al hermano porque el hermano habló con el pastor Antonio, Claro. lo pidió y me alegra porque mira qué lindo está ahora, está ya como alumno libre, pero está viendo, ¿no? Qué cosa es un seminario por línea. Entonces, esa es la preocupación mío también. Tengo mi hijo, está en Lima, está estudiando, pero también le pido que no deje de congregar porque el mundo le va a absorber, sí o sí. Tiene que tener el principio y no olvidar ello, pues. Muy bien, continuamos. Gracias por sus participaciones. Está muy importante. Por eso les digo, mis queridos estudiantes, la educación es primordial. Miren que, miren que Japón no tiene las materias primas que tiene el Perú, el oro, la plata, el cobre, el gas, el petróleo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastada, Corea también, pero en pocos años resurgieron ellos. ¿Por qué? Tuvieron la educación en todas las áreas, se prepararon tanto eh, en, en, los valores primeramente, en el respeto, en otro, en la diligencia. La diligencia es muy importante. Diligencia es saber aprovechar el tiempo, es saber aprovechar las oportunidades, eh, aprovechar la hora, ¿no? El sabio sabe, es entendido, aprovecha las situaciones, lo ve como una oportunidad. A ver, vamos, ahí están los recursos, vamos a los requerimientos. Asistencia y participación activa en cada sesión, reportes orales y escritos entregados oportunamente por el profesor. Dice el profesor desarrollará la clase de una manera expositiva. Los estudiantes deberán participar activamente en la realización de las clases. Se proporciona un ambiente de reflexión bíblica y teológica también. Evaluación es muy importante, la evaluación es permanente. Cada clase voy a estar preguntando cómo va, al que apaga su cámara, todo también, ¿no? El promedio final del curso se elabora en base de los siguientes conceptos. Asistencia, es muy importante la asistencia. La asistencia puede usted estar ahí, su nombre, pero si no me contestes como si no estuviera asistiendo, ¿ya? Por eso les invito a aprender sus cámaras, no negarse su corazón, decir, no, acá estoy bien. No, no, no. Cuando usted apaga la cámara, me hace pensar que está en otras cosas, pero menos acá, ¿ya? Entonces, muy importante despojarse de ese temor, de ese miedo. Aquí estoy mostrando la cara, ¿no? Entonces, me es fácil dialogar, es como si estuviera hablando con usted. Y cada semana habrá preguntas de repaso calificadas que ayudarán a reforzar la clase expuesta. Contenido del curso, hoy vamos a mirar las bases bíblicas para la educación cristiana. Entonces ya les di de jueces 2:10, una base bíblica. ¿Por qué es tan importante educar a la generación, educar en la iglesia con la palabra de Dios para que esta generación conozca a Dios? Porque si se levanta una generación que no conoce a Dios, se va a desenfrenar toda la sociedad, ¿ya? Entonces, la segunda clase, historias para bases históricas para la educación cristiana, bases socioculturales, psicológicas para la educación cristiana, la organización para un programa educativo en la iglesia, la educación cristiana según la necesidad y ministerios, las nuevas tendencias educativas y herramientas tecnológicas, y el proceso pedagógico, métodos de enseñanza también, y al final los informes de lectura serán orales. Eso es todo el sílabus que tenemos para hoy, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No hay alguna pregunta? No, Sí, pastor. pastor. A ver, yo tengo una. ¿El video se está grabado? ¿Se va a subir al grupo o no? Para Sí, hacer sí, un repaso. sí, Ok. el video se está grabando y la hora de
al terminar, mañana lo están subiendo, entonces puede remirar, pero los que faltan y lo ven ya no es igual como cuando estamos en vivo. Las clases son en vivo, en línea, ¿no? Entonces, eh, ya no los que lo miran, sí, les ayuda, pero no es igual como cuando estamos acá atentos. ¿Sí o no, Zulín? ¿Sí o no, Adrián? Que activaste tu Sí, micrófono, ¿quieres? profesor. Lo suben a YouTube, por si acaso. Está en el Claro, canal del YouTube, ahí está. el seminario. Seminario. Sí. Ujú. ¿Qué pasó a tu cámara? Se puso blanco. Ahorita aprendo, pasa un ratito Ay, nomás. ay, no te preocupes. Entonces, entiendo, sí hay cositas, hay veces que podemos, pero no mantenerlo ahí, ¿ya? Sí, profesor. Gracias. Ok, ya. Eh, vamos con la intro. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Pueden ver, ¿no? La Sí, sí, educación en profesor. las iglesias es vital. Escuchen, es vital la educación. A los niños, a los jóvenes, enseñarles que no están en cualquier lugar, están en la casa de Dios. Si usted va a una iglesia católica, ¿cómo se comporta la gente ahí? Totalmente diferente cuando están en una iglesia evangélica, ¿sí o no? Se van con silencio, no hacen bulla, calladito, hasta los niños. Eso es educación que se les ha metido. Por eso también es muy importante buscar el equilibrio, ¿ya? Que sepan nuestros hijos dónde están. Por eso es sumamente importante conocer los motivos que nos lleva a la educación cristiana. Esto es con el fin de dar cumplimiento al mandato bíblico de enseñar para lograr la supervivencia de nuestras iglesias. Sí, hoy tantos comentarios hay. A ver, lee, Javier, el segundo párrafo. Es a través de la educación que tocamos a los niños tanto como a los adultos. Es la enseñanza que cumplimos la tarea urgente de discipular a los seguidores de Cristo. Es como el programa de educación en la iglesia que se añade la carne a los huesos del esqueleto que se deforma cuando alguien entrega su vida, ¿no? A Cristo. Su vida, sí. Miren, cómo va, los huesos van creciendo, pero la carne está pegada a los huesos, ¿no? Así. Es la iglesia, claro, el esqueleto, pero, ¿no? Los miembros tienen que ir teniendo esa tarea de ir formándose, ¿no? Y esa educación. No sé, hemos estado en el presbiterio, qué linda iglesia, ¿no? Los hermanos cantan, ¿no? Esa es también educación, empezar el culto a tiempo, no tarde. A veces esas cositas también es educación, respetar a los que llegan temprano al culto, ¿no? A ver, el siguiente párrafo, ¿quién lo lee? El siguiente. Vamos, vamos, Roger. Ok. La educación cristiana juega un papel muy importante en la vida de las iglesias. La educación cristiana es mucho más que una hora u horas y media cada domingo. El, una aula del templo es más bien es un sistema formal e informal provisto de un ambiente cristiano que le ayuda a uno a desarrollarse en su conocimiento de las verdades divinas y en su consagración al Señor. Así es. Muy bien.
Roger, el siguiente. Pastor, solo lo veo. A ver, ok, muchas gracias. Ay, Las bases bíblicas se derivan del Antiguo Testamento tanto como del Nuevo Testamento. Aquí encontraremos algunas enseñanzas de la Biblia en cuanto a la educación, a fin de proveer un trasfondo de la herencia hebrea y judía con el cual cuenta la Iglesia, y la cual la Iglesia de- se debe muchos de sus conceptos educacionales. amén. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Qué dicen? ¿La educación cristiana juega un papel muy importante en la vida de las iglesias o no? ¿Qué piensan ustedes? Claro, ¿Ah? pastor, más de importante, pues, podemos decir, es hasta elemental. Si no se tiene eh, escuela dominical, digamos, en una iglesia, está camino a desaparecer, pastor. Así es, ¿no? Y para mí ha sido una escuela acá, venir a este presbiterio acá en Pucallpa, ver a la escuela dominical, no Ciento solamente, veinte niños, pastora. ah, 120 niños. 120 niños, Sí, es lo que me reportó la hermana, la hija del pastor Arturo, porque ella es la supervisora. y no solamente niños, habían adultos también o no. Sí, muy aparte, pastor. O Muy sea, aparte, me quedé su sorprendido. papá, su mamá estaban ahí juntos también, Sí, como niños cantando ahí, ¿no? Buenazo, buenazo. Eh, es vital porque esta iglesia, ¿hay jóvenes o no hay jóvenes? bastante. Hay bastantes jóvenes. ¿Por qué creen? Hay una educación cristiana desde niños, ¿sí o no? De adolescentes, de jóvenes. Y si se aprovecha esa etapa de escuela dominical, de adolescentes, de jóvenes, ya están educados en la iglesia y van a tener ese ritmo de vida, ¿no? Leyendo la Biblia, escuchando. Pero, hermanos, a ver, les hago una pregunta para que se despierten. ¿Dónde está Zulín? A ver, Zulín, respóndeme. ¿Por qué ahora Israel ha sido atacado por Hamas? Ustedes también piensen, ¿por qué creen? ¿Por qué permite la niña de sus ojos a Israel que sea atacado, destruido, hayan habido muertes? ¿Por qué permite? Yo tengo un punto de vista. Punto menos para Zulín, ¿ah? Eh, No me eh, contesta. de la Biblia encontramos tanto en la profecía de Isaías, de Jeremías, que el Ya, pueblo cuando se apartaba, Dios iba a enviar gente pagana para que los subyugase y los llevaba como cautivos. Entonces, en estos momentos, en estos tiempos, Israel, la nación de Israel, no están dando bien. Dentro de ese pueblo hay una disputa entre ¿cómo se llama? Los ortodoxos, los super ortodoxos, el pueblo cristiano, y hay otra parte, encima todavía otra parte, los semitas, todas esas cosas, hay una pugna, y Dios tiene un propósito en estos momentos. En la soberanía de Dios, Dios tiene un propósito. claro. Veremos más adelante, ya Dios sabe. Vamos a escuchar a los jóvenes. ¿Qué dice Roger? Ok, Están en la igualmente tecnología, lo ven los eh, jóvenes. A ver, escuchamos. sobre lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Eh, yo creo que de cierta manera son cosas que deben pasar en el mundo, porque está escrito en la Biblia. Pero también tiene mucho que ver con cómo es el pueblo de Israel actualmente. Se ha alejado bastante de Dios, incluso haciendo y festejando, bueno, como lo hacían antes también, ¿no? Dioses paganos. Incluso la otra vez vi un video que circulaba, cuando caían las personas, los hombres de Hamas, ellos estaban celebrando una fiesta y tenían a Buda, imágenes de Buda y otros dioses, y eran chicos de Israel, entonces creo que muy aparte de lo que tiene que pasar porque está profetizado en la Biblia,
en la palabra de Dios, también es parte porque Israel se ha alejado de Dios y está muy lejos de él. Ya, excelente. Si ustedes leen el capítulo 28 de Deuteronomio, ahí va a hablar los detalles por qué Israel va a tener que sufrir, porque han dejado al Dios vivo y verdadero. Y ustedes han visto que a los niños, los de Hamás han venido a los niños, ¿qué lo hacían? No tenían temor ni miedo y lo mataban. Entonces ahí Israel recién dice, el mundo entero lo condena, pero está escrito en la Biblia, por haber dejado a tu Dios, tus hijos serán estrellados contra la pared. Wow, entonces cuando hay veces nos da donde más nos duele, los hijos, hace que nos volvamos a Dios. Entonces Dios permite esta situación para que Israel se vuelva a Dios. No, no es malo Dios, es bueno que permite esto para que no nos alejemos de Él, nos volvamos a Él, ¿no? Bien, ¿qué dice Adrián? ¿Quieres hablar ahí? Está activo, ¿no? No, sí, pastor, yo creo que también, como dicen los demás hermanos, es parte de la voluntad de Dios, pues, ¿no? Como Ah, también lo puedo comparar con nuestra vida, que a veces Dios permite cosas malas en nuestra vida para hacer sus propósitos también. Entonces, más allá de eso, también está profetizado, ¿no? Todo es parte de un plan y Dios tiene sus tiempos perfectos, ¿no? Por más que haya sufrimiento, dolor, igual Dios está detrás de todo eso. está muy bien. A ver, Deuteronomio 28, 53. 28:53 Sí. dice así: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Wow. A ver, ¿eso pasó o no pasó? Sí, ya pasó. ¿Por qué permitió eso? Porque se había alejado, ¿no? Israel de Dios. Entonces eso va a pasar lo mismo. Si nosotros dejamos de tener la comunión con nuestro Dios, va a pasar igual. Por eso, sígale a Dios. Sígale a Dios muy de cerca, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a mirar la educación entre los hebreos. ¿Qué nos dice acá? A ver, la educación. Ya. A ver, ¿quién le toca la lectura? Vamos, Julio, dale lectura del primer párrafo. Ok, ya pastor dice, la educación entre los hebreos. Todas las ideas mayores que se asocian con el Antiguo Testamento, revelación, profecía, sacrificio, ritos, la presencia y el poder de Dios, de alguna manera se relacionan en alguna manera con el sistema educacional de los israelitas, el pueblo escogido por Dios. Estas ideas, en cierta forma, también se relacionan con nuestros propósitos de la educación cristiana, como los que formamos el nuevo Israel. Uno, Ah, centro. Amén. hasta ahí nomás, un ratito. En la parte de arriba dice, la verdadera educación cristiana comenzó ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Continuó centrándose en Dios y ahora se propaga bajo la dirección de De Dios. Dios. Sí, ya. Entonces, vamos a ir mirando entonces. Centros de educación en Israel. El primer centro de educación en Israel no es una escuela. Vamos a mirar qué es. Lee donde dice el hogar, hasta abajo donde las madres cuidaban. ¿Quién puede leer? Vamos, Roger.
Ok, en el hogar. El plan básico de Dios siempre ha sido que la educación de su pueblo comenzara en el hogar. En la cultura hebrea, los niños ocupaban un lugar de suma importancia. Salmos 127, 128, Job 5, 25. Su educación era una prioridad alta. La función de los padres, lo más importante era la educación adecuada y la correcta de sus hijos. No habían maestros. Los niños eran miembros participantes de una comunidad de nutrición. Las madres cuidaban y enseñaban a las hijas y a los padres, y los padres a los hijos. Amén, ¿no? A ver, ¿qué les parece acá? Comentarios. Mm, Vamos, comenten. ¿Hay comentarios o no hay? Sí, sí, pastor, porque esto es el inicio de la educación. Y como ahí el Deuteronomios 4:9, el 6 también, 6:4, el 6:7 dice, ¿no? Y lo repetirás a tus hijos y hablarás de él ya estando en su casa, andando por el camino, al acostarte y cuando se levanten. Y la atarás como una señal, dice el versículo 8, en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en cada hogar cristiano siempre se estila poner unos textos en las casas, en los pórticos. Y es muy bueno, eso educa, eso es muy importante. Ajá. ¿Cuál debe ser ahora la función de los padres? La de los maestros, pastor. O sea, el, No, no te escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿se me escucha ahí? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya. No, decía pasar que el primer lugar donde uno tiene que evangelizar y compartir la palabra es su casa, pues, ¿no? Uno tiene que liderar a sus hijos, a su esposa, ¿no? Como varón en este caso. Y bueno, pero lamentablemente, pues ahora los tiempos un poco que han cambiado porque ya, digamos, antes la madre se encargaba de criar a los hijos y enseñarle todo lo relacionado a la palabra de Dios. Pero también ahora las mamás, digamos, tienen un horario de trabajo, ¿no? De oficina. Entonces, de repente no comparten mucho tiempo en la casa con los hijos y muchas veces se pierde eso, ¿ves, no? Entonces, como ya lo mencionaba antes, a veces los padres delegan esa función de maestro principal a los maestros de la escuela dominical, que no es correcto, ¿no? Porque dentro de todo el día, eh, igual uno tiene que separar tiempo para poder, aunque sea una hora, media hora, compartir, hacer un devocional pequeño con sus hijos, un devocional familiar, ¿no? Justamente esa era la base del pueblo de Israel, ¿no? Si a un niño se le cría bajo la palabra de Dios, como dice la palabra, cuando sea grande, pues no se va a apartar de ella, ¿no? Gracias. Pastor, Hermosa. Sí, bueno, con respecto a eso, bueno, como lo dije hace un momento, ¿no? Es definitivamente la responsabilidad de los padres, ¿no? Creo que ya lo han dicho eso, mis hermanos también. Eh, Sin embargo, todo se va sistematizando de acuerdo también a las circunstancias, ¿no? Entonces, de repente el Deuteronomio o el Pentateuco se escribe en un principio de formación del pueblo de Israel, ¿no? Y es el principio que debiera seguir, por lo menos la iglesia en la actualidad debiera seguir porque sabemos que somos el pueblo de Dios y estamos rodeados de un sistema educativo que es un sistema dirigido por una idea que se aleja de Dios, ¿no? Que se aleja de la opinión. Entonces, como que como iglesia hemos regresado nuevamente, deberíamos de considerar ese principio con el que se formó, porque
Si recordamos, es cierto, cuando el pueblo de Israel también crece, tal vez va cambiando también, ¿no? Se va sistematizando la ecuación. Por ejemplo, recordemos que Pablo, dice la escritura, fue instruido por Gamaliel, ¿no? O sea, ya no son sus padres, sino él va recibiendo otro tipo de educación por los rabinos, ¿verdad? Habla de Timoteo que sí también, ¿no? A Timoteo sí habla de que fue instruido por su abuela y su madre, ¿no? Entonces, se conserva el principio de educación de parte de los padres, pero también había crecido ya la población y entonces son instruidos también después por los rabinos, ¿no? Entonces, de repente, eso es lo que de repente se intenta en el Perú, a nivel de Perú, o en la iglesia a nivel de congregación, pero si bien hay una educación, si vamos a referirnos a la iglesia, en la escuela dominical, o hay una instrucción, una educación en la congregación, la instrucción principal, la instrucción primordial viene de casa, ¿no? Viene de casa, la formación principal debería venir de casa, y esa sí debería ser una responsabilidad inicial de los padres. Gracias. Miren que en la cultura hebrea no había maestros. El primer maestro era el papá, la mamá, y ahora por el trabajo, como dicen, se lo encarga a las niñeras, la cuna, ¿no? A otras personas. O a veces dejan en casa con el internet, el celular. Entonces, ¿quiénes están siendo los que están entrenándolos a nuestros hijos? Los medios de comunicación, las niñeras, los colegios que están sembrando sus ideologías. Entonces, mi pregunta es, usted va a ser pastor, ¿qué es lo que primero haría? ¿Qué cambios haría en su iglesia para implantar la educación cristiana? ¿Qué Estudio de cambios haría padres. usted para implantar la educación cristiana en su iglesia? Vamos, Julio, ¿queréis hablar? Bueno, creo que el principio está, ¿no? Instruye al niño en los caminos, y de grande no se apartará de él, ¿no? Básicamente esperamos que la generación, el futuro que venga, sea una generación que no haya olvidado, ¿no? No olvidar, mejor dicho, la enseñanza, como dice, como hablaba, ¿no? Como dice la escritura, ¿no? Una generación que no olvide al Señor. Concientizar a los padres también, e instruir, por lo menos generar un sistema en el que todos podamos llegar a la educación. Y justamente en eso quería decirle, pastor, quería hacerle una pregunta porque, bueno, no sé qué tanto tengo entendido esto. Eh, Hay funciones en las congregaciones, ¿cómo, o mejor dicho, en la iglesia IP Cristo P, ¿quiénes están de alguna manera encargados para enseñar, para dar doctrinas, se puede decir, en la congregación? ¿Es solamente el pastor, me- o cuál es el criterio, ¿no? Porque no sé si lo entendí bien en cierta oportunidad cuando el pastor aquí en la congregación estuvo hablando de que hay una nueva que se le llama, que es el pastor al que tiene la función de dar la doctrina, de dar las enseñanzas, ¿no? Y que no, de repente, un líder no puede hacer eso. Y si es que de repente la iglesia como congregación está generando material de enseñanza, ¿no? Para que podamos en la iglesia compartirlo. No sé, esa era mi pregunta también que. Interesante. Eh, Me devolviste con una pregunta, pero hablaste un punto muy importante, concientizar a los padres y madres para que eduquen e instruyen a sus hijos, ¿no?
Entonces, mi pregunta era, ¿qué harían en la iglesia? Concientizar a los papás. Excelente. A todos aquellos que tienen hijos, ¿no? Hacer charlas, entrenamientos, talleres, cómo disciplinar al hijo, cómo corregir al hijo, cómo encaminarlos en la vida cristiana. Se podría ir trabajando en ello, ¿no? Para grupos. Entonces, la pregunta que me hacía es, ¿quién está encargado? Yo creo que los pastores estamos encargados de levantar líderes, ¿no? Para que ellos enseñen. En el libro de Nehemías hay un ejemplo muy claro, maravilloso. Dice que Nehemías y otros sacerdotes enseñaban, ¿no? Generalmente, pero los levitas iban de grupo en grupo o de familia en familia, haciendo entender eh, de lo que había explicado el sacerdote. Entonces es un equipo de, del pastor con los líderes ministeriales, los miembros dedicados, miembros más maduros a otros. Y en Timoteo también hay un ejemplo, ¿no? Que las madres, las esposas, ayuden a enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Eso también es educación. Y eso es lo que no se hace. A veces se casa la pareja, pero no le enseñamos o las hermanas no tienen tiempo de que a la hermana joven cómo debe enseñar a amar a su marido. No hay una escuela, pero ahí está en la Biblia, ¿no? Entonces, debe haber una mentoría. Aquí debe haber la mentoría. O sea, por ejemplo, hablando de mentores, habla de discipulado en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, Abraham a Lot lo mentoreó, a sus hijos, ¿no? Jacob a sus hijos y así va. Tener 12 hijos no es fácil, pero de los 12 hijos no se apartaron mientras vivió Jacob del Señor. Por lo menos lo encaminaron, aunque hay una historia muy dolorosa, pero formaron las 12 tribus de Israel. Hubo una unidad, un trabajo ahí de papá, ¿no? Por ejemplo, Elías, Samuel, hubo un mentoreo, pero no hubo para sus hijos. Igual encontramos Moisés, hubo un mentoreo para Josué, que era el servidor, andaba al lado de Moisés, pero Moisés no preparó un liderazgo para, diré, Josué no preparó, no dejó un líder reemplazo para las siguientes generaciones. En el Nuevo Testamento vemos quién lo mentoreó, quién lo discipuló al apóstol Pablo. A ver, respóndame. ¿Quién lo educó en la vida cristiana? ¿Quién se atrevió? Bernabé. Bernabé lo discipuló al apóstol, se atrevió a presentarlo a los apóstoles, a decirle, aquí estoy, ¿no? Y es maravilloso que Bernabé tuvieron un día discusión con el apóstol Pablo, pero Bernabé dijo, no, este es un joven todavía que hay que entrenarlo y capacitarlo. Y discutieron y se apartaron, hicieron 2 viajes. Qué lindo la bendición de Dios, 2 viajes misioneros. Y Bernabé dijo, Juan Marcos es un buen muchacho. Y mira, lo entrenó a 2 grandes escritores. Al apóstol Pablo escribió 13 cartas, imagínate. Y Bernabé lo entrenó también a Juan Marcos y teníamos el libro de Marcos resumido en 16 capítulos. 2 grandes escritores. Esto es educación y todas esas cartas que dejó el apóstol Pablo y dejó Marcos, es educación para nosotros cuando la leemos.
es grandioso y poderoso. ¿Ah? Sol, ¿cómo estamos, Sol? ¿Todo bien? Ya, vamos a Hola, continuar. ¿qué tal, pastor? ¿Todo bien? Bendiciones, amigos. Excelente. Entonces, la primer centro de educación, educación básica, educación cristiana, ¿dónde fue? En el hogar. El segundo centro de educación, ¿dónde fue? En el templo. Vamos, Sol, dale. Léelo, por favor, todo lo que dice el templo. Ya, el templo dice, por lo general, el niño seguía la profesión de su padre. Samuel fue entregado al sacerdote Elí para criarlo y enseñarle. Las clases elevadas empleaban amas o guardias para el cuidado e instrucción de los niños. Ruth 4:16, segunda de Samuel 4:4 y otros demás. Primera de Reyes 10:5, Isaías 49, 49:23, Números números 11. 11 y primera de Crónicas. Ahí tenemos la base bíblica, ¿no? Ujú. En el templo. Sí, en el templo. Y Samuel aprendió desde chiquito, dándole responsabilidades. Eh, la primera responsabilidad de Samuel era simplemente poner leña, que lo manteniera el fuego encendido. Y dormí en el templo desde pequeños. Y por eso hay un texto también que nos dice, bueno es al joven, bueno es al hombre llevar su yugo desde la juventud. Sí, desde la juventud. Entonces, las clases elevadas se empleaban a amas, a guardianas para el cuidado e instrucción de los niños. A ver, Ruth 4:16. A ver, ¿qué dice Ruth 4:16? A ver, ¿quién lo lee? Ruth 4:16 dice, y tomado Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Ajá. ¿Qué significa Aya? Su mentora, su discipuladora, fue como su maestra, donde se puede apoyar, ¿no? Tiene varios significados, fue su Aya, ¿ya? A ver, segundo Samuel 4:4. Otro participante. Segundo de Samuel 4:4. 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel. La noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y de su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La historia de Mefiboset. Sí, miren, tenía una instructora, ¿no? Ajá. Que lo cuidaba y ella velaba por el cuidado, por correr, se le cayó al niño y quedó lisiado. O sea, maravilloso, ¿no? Y por eso también nosotros tenemos que educar, ¿no? Como una nodriza, dice, ¿no? Una nodriza eh, enseña, cuida a, con amor tierno a sus hijos. Y eso está en Primera Tesalonicenses 2:7, creo, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. Primera Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Con ternura, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Escuche, ternura. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Afecto. El afecto es tan importante, ¿no? Que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esto es maravilloso. ¿Ah? ¿Cuál fue el primer lugar de centro de enseñanza? En la casa, el hogar. El segundo, el templo, ¿no? Tercero, la sinagoga. Bueno, la sinagoga eh, apareció ¿cuándo? Cuando los israelitas fueron exportados, disciplinados, Babilonia viene y los lleva a todos los israelitas allá a Babilonia. Ahí está Sadrach, Mesach, Daniel, ¿no? Abednego. Y, y todos los judíos que habían ido como esclavos allá ya no tenían templo, fue destruido. Entonces, ¿dónde empiezan a reunirse? Buscan lugares para poder reunirse y estudiar, orar y leer las cartas de Jeremías o los papiros. Entonces se llama la diáspora. Diáspora significa judíos dispersados por, por la guerra, dispersados por la invasión de Babilonia, ¿no? Entonces han sido dispersados en toda Babilonia, en algunos en la capital de Susa, otros por otros lugares, otros por otros departamentos, algo así, ¿no? La diáspora, ahí es cuando aparecen las sinagogas. Vamos a leer, vamos. ¿Quién le toca leer, por favor? La sinagoga, considerada parte de la educación judía. La instrucción de la sinagoga en parte de la historia del Antiguo Testamento. Entonces ahí tenemos otro. Entonces cuando vamos al Nuevo Testamento, a Jesús también lo vemos enseñando en las sinagogas, a Pablo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento hay otra, es las escuelas de los profetas. Encontramos historias en las narraciones de Elías, Eliseo y Samuel, que había escuelas de los profetas. Fueron instituciones organizadas con instrucción programada probablemente. Los profetas desempeñaban un papel importante en la educación del pueblo. Los profetas, sacerdotes y reyes ejercían responsabilidades únicas como figuras nacionales. En relación con el sistema religioso sacrificial, los sacerdotes tenían la función más importante. En relación al sistema político religioso, el rey tenía la función más importante, el profeta desempeñaba el papel más importante en la educación. El profeta era la figura central en la educación nacional, era como el ministro de educación. ¿Ah? Eh, a ver, ¿se acuerdan de ese pasaje donde Elías ya se va a ir al cielo en la carroza y Eliseo cruza el Jordán, regresa y se encuentra con los estudiantes, con los seminaristas? ¿Y qué le dicen? Como eran como 50, le dicen, vamos a buscarlo, ¿no? Y a tanta insistencia los deja, pero no lo encuentran. Había escuela de los profetas. Ahí también necesitaban hacer una choza más grande, entonces van a cortar madera y se les cae el hacha, ¿no? También, Sí. también todo eso era parte de la escuela de los profetas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguno. ¿Qué dice Sol?
A ver, dime los centros de educación cristiana que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuáles eran? Ya. Hasta ahorita hemos visto el templo, Ya. que lo leí yo, eh, Sí. la sinagoga, Ya. este, el centro profético, el lugares donde La iban, algo escuela de que los profetas, correcto. escuela de profetas, y uno, Falta el primerito, ¿sabes cuál es? pues, El hogar, la familia y el hogar. Excelente. Muy bien. Habiendo llegado hasta acá, nos vamos a tomar un cafecito, un receso. Ya, volvemos. Gracias. 8:47. Sean puntuales, por favor. No venga más después, ¿ya? 8:47, ¿ya? Porque el sabio aprovecha bien el tiempo, pero el necio no lo aprovecha. Así dice Efesios capítulo 5:16. Para adelante, ¿ya? Dios les bendiga, entonces volvemos a las 8:47.